Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Les saluda el hermano pastor Miguel Cortés desde Costa Rica. A cualquier lugar donde tú te encuentres, queremos entrar con la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor para ti y para toda tu familia. Y la meditación que estamos teniendo en este momento es justamente en San Juan capítulo 2, Evangelio de San Juan capítulo 2. Y voy a leer unos versículos para luego meditar en ellos. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fíjate que es importante. Aquellos jóvenes que tanto se amaban, un día propusieron matrimonio los dos, se aceptaron como pareja, ¿sí? Y entonces ellos tienen las bodas, sí, muy seguras. Estaban invitando a una de las personas muy importantes, claro que sí. Dice la Biblia que estaban invitando a María, sí, la madre de Jesús. Pero mira la lista de los invitados también. El Espíritu Santo nos dice, en el verso 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiere decir que invitaron a la madre de Jesús, claro, pero no podía quedarse Jesucristo, el Hijo de Dios, sin ser invitado. Y sabes, es muy importante meditar en esto, porque la invitación que ellos le hacen a Jesucristo, a sus bodas, a su matrimonio, es muy importante en este momento en la vida actual de toda persona que está unida en matrimonio. Claro que sí. Tú puedes decir: pero pastor, hace 10 años me casé, hace 10 años fueron mis bodas, quizá más. Pero nada tiene los años que tú hayas tenido, donde ya te casaste, donde quizá tienes hijos. Nada tiene el tiempo. ¿Sabes? Lo más importante es que tú invites a Jesucristo a tu matrimonio. ¿Para qué? Para que Él guíe tu matrimonio, para que Él bendiga tu matrimonio, para que Él haga algo que tú no puedes hacer. Eso se llama un milagro. Mira lo que Cristo hizo. Dice en versículo 3, San Juan capítulo 2, verso 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Sabes? El que faltara el vino en Israel, en una de las bodas en Israel, era algo muy grave. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la cultura de ellos era justamente el manejar el vino, no solamente en las bodas, sino en todo evento, en sus hogares. Siempre el vino se manejaba en una forma muy común, muy corriente, menos en unas bodas que faltar el vino. Pero empieza a faltar el vino y se quedaron sin vino. La madre de Jesús interviene para que algo sucediera. La madre viene y le dice a Jesús: mira, no tienen vino, se terminó el vino. Ahora, entonces Jesús le dijo lo siguiente, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es decir, Jesús le dice con todo respeto: mira, madre, ¿qué tienes tú conmigo? Todavía la hora de los milagros para mí no ha llegado. Pero María tenía confianza en su hijo, sí. Y entonces le dice a todos los que estaban preocupados en ese lugar, les dice: hagan todo lo que mi hijo les diga. Ella sabía que la solución del problema estaba en las manos de Jesucristo, ¿ya? Tú puedes tener problemas en tu matrimonio, puedes tener problemas en tu hogar con tus hijos. Hay problemas en los cuales, mira, el dinero no los puede resolver. Las amistades no los puedes resolver. Quizá hay un cáncer en tu familia, ¿ya? Quizá hay una serie de elementos que te hacen sufrir con un hijo, con una hija. Pero ¿sabes qué? Lo que el dinero no puede hacer,
lo que la fama no puede hacer, lo que el intelecto no puede hacer, lo que las amistades no pueden hacer, lo que los padres de familia no podemos hacer, Jesucristo lo hace. Esto se llama un milagro. Necesitas un milagro para tu hija, Él lo hace. Para tu hijo, Él lo hace. Un milagro para tu familia, Él lo hace. Lo que necesita es que tú lo invites a tu vida, lo invites a tu matrimonio. Él empieza a cambiar la situación y ayudarte y sacar a tu familia adelante. La Escritura dice así, mira, San Juan capítulo 2, verso 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Mira qué sencillo. Llenen estas 6 tinajas de agua. Simplemente así. Muy bien. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Es decir, aquel maestro que está ordenando la boda, aquel maestro que está llevando a cabo todo el orden de la boda, vayan y llévenle una copa de vino. Saquen de aquí y se lo llevan a él. Muy bien. Entonces él les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sabes, querido hermano? Aquel maestresala no sabía nada. Nada sabía, no sabía cómo se había hecho aquel milagro, no sabía qué había sucedido. Eso sucede cuando Jesucristo empieza a operar en nuestra familia. Cuando nos damos cuenta, amados, Dios ha hecho un milagro a través de Jesucristo. La Biblia dice que Dios le entregó todas las cosas a Jesús y Él está allí, quizá a la puerta de tu familia, esperando que tú abras esa puerta. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de la persona de Jesucristo, aquel que calmó los vientos, aquel que calmó los mares, aquel que le dio de comer a 5,000 personas, aquel que le dio de comer a 4,000 personas, aquel que caminó sobre las aguas. Este Cristo bendito prometido ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Y Él dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La palabra cenar significa tener comunión el uno con el otro. ¿Sabes, querido hermano y amigo? Si tú necesitas un milagro, el milagro más grande que tú necesitas, si tú no has entregado la vida a Cristo, es el milagro de la salvación. ¿Sabes? La Biblia dice claro que de tal manera Dios te amó a ti, que dio a su único Hijo, para que tú creyendo en Él no te pierdas, sino que tengas la salvación. Ese es el primer milagro. Segundos milagros pueden ser un milagro físico para tu cuerpo. Puede ser un milagro en el cual estás perdiendo tu casa. Un milagro financiero. Un milagro de empleo, de trabajo. Dios está allí, sí, para ayudarte, para bendecirte. Si estás triste, Él te va a consolar. Si necesitas consejo, Él te va a aconsejar conforme su palabra. Pero necesitas abrir las puertas de tu familia para que Jesucristo sea el Señor de tu familia. Quizá tú necesitas ese milagro en este momento, el milagro que nadie puede hacer, el milagro que el marido no puede hacer, que la esposa no puede hacer,
que el hijo mayor no puede hacer, que el pastor no puede hacer. Pero el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, el Hijo de Dios, está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Si estás a las puertas del divorcio, haz un alto en tu vida. Trata con Jesucristo, que Él va a tratar contigo. Él te va a ayudar, te va a bendecir. Dicen en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué no vienes a Jesucristo? Mira lo que Él dijo al final. Dice en el versículo 11, dice, en el 10, perdón, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sabes, querido hermano y amigo? Dios tiene lo mejor de último para ti. Lo mejor está por venir.